hemos alimentado, ¿verdad? Nuestros espíritus se han alimentado de los testimonios de Shirley y de Iván. Son obras poderosas de Dios en sus vidas y eso es tremendo y nos edifica, ¿verdad? Escucharlo. Vamos a orar, a entregar esta parte de la reunión al Señor. Señor, te damos gracias porque tenemos libertad de estar reunidos esta mañana. Hemos venido con libertad y con hambre de escuchar tu palabra, de que tú edifiques y alimentes nuestros espíritus, salgamos renovados con nuevas fuerzas y nuevos ánimos. Espíritu Santo, háblanos. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Amén. Durante las semanas de verano, para los que nos están visitando esta mañana aquí en Amistad Cristiana, ya es tradición hacer una serie sobre el libro de los Salmos. En las últimas semanas hemos visto el Salmo número 1, el 8, el 27, el 73. Todas esas predicaciones están en nuestro canal de YouTube, así que si nos estás viendo desde tu lugar de vacaciones, aprovecha y mira el resto de predicaciones sobre los salmos, porque seguro que te pueden servir en tu vida devocional aún estando de vacaciones, porque hay una parte de nuestras vidas que no debe desconectar, ¿verdad? Que es la parte de nuestro espíritu. Aunque desconectemos del trabajo, de los estudios, sigamos aún en periodo de vacaciones, sigamos alimentando nuestro espíritu. Los salmos son una serie de canciones, de poesías, de escritos cortos de sabiduría, con un lenguaje muy poético. La mayoría de ellos están escritos por David, pero no todos. Hay alguno que otro que el autor es Salomón. Otros, incluso Moisés tiene un salmo escrito, que está incluido en los salmos. Y esta mañana vamos a ver un salmo, el Salmo 77. El Salmo 77 está escrito por Asaf. Los Asaf eran una familia de levitas. Los levitas eran los que estaban encargados del mantenimiento del templo en Jerusalén. Entonces era una familia, los Asaf, de levitas cantores. Dicen crónicas que en el templo también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo y estaban exentos de otros servicios porque de día y de noche estaban en aquella obra, cantaban. Así que pues hay una serie de salmos escritos por miembros de esta familia de levitas. Vamos a leerlo. El 77 dice: mi voz se eleva a Dios, a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo en los años antiguos, de noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con ira su compasión? Entonces dije: este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron, derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centellaron por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Aquí vemos que el autor, el salmista, abre su corazón y está en un momento de angustia porque ¿cuál es su problema? Dice: esta es mi enfermedad, este es mi problema, que la diestra del Altísimo ya no está conmigo. Es como que había perdido el favor de Dios sobre su vida.
Eso es lo que pensaba. ¿Y cuántos nos hemos sentido así en la vida, ¿no? Donde oramos y parece que no hay respuesta y Dios parece que se ha alejado su favor de nuestra vida. Hasta ahí, pues es un tema recurrente, ¿verdad? En los Salmos, incluso la mayoría de los cristianos, todos, nos sentimos identificados con esta como ese clamor, ¿no? del salmista. Pero esta mañana quiero que nos enfoquemos en un punto de inflexión que hay en este salmo. Es un punto de inflexión donde el salmista nos cuenta cuál es su estrategia en este momento de gran clamor y desasosiego. ¿Cuál es su estrategia? Él, cuando se siente lejos de Dios, le pide a Dios una salida. Hay salmos donde se argumenta, ¿no?, el por qué Dios debería dar una salida. ¿Ocurre esto en este salmo? Le pide a Dios pues que se vuelva a mostrar, revélate de nuevo. Es una oración que es totalmente lógica e incluso se puede hacer. Podemos pedir a Dios que vuelva a revelarse. No, pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Él decide recordar las cosas increíbles que Dios había hecho en el pasado como estrategia para afrontar ese momento de distancia y lejanía y distancia que siente de Dios. El autor se para a mirar y a recordar las maravillas antiguas que Dios ha hecho porque sabe que en el testimonio de lo que Dios ha hecho en el pasado tiene una solución para su situación presente. El autor busca consuelo, fe, determinación, rumbo en recordar quién es su Dios y todo lo que Él ha hecho. Cuando recordamos los milagros de Dios en el pasado, profetizamos sobre nuestro presente. Y eso es lo que hace el salmista. Él recuerda, hace un repaso de todo lo que Dios ha hecho, la grandeza de Dios, porque sabe, busca, se alimenta de las maravillas de Dios en el pasado para hablar proféticamente a su presente. En ese recuerdo de las maravillas antiguas hay un acto profético para su situación. La meditación, el recuerdo, la reflexión de lo que Dios hace es la clave para el cambio de rumbo en el salmista. Vemos que cuando él dice, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra, reflexionaré en tus hechos. En cuanto decide, es una decisión, esto no surge, vemos que hay un punto de inflexión donde él decide tomar esta decisión. El resto del salmo es diferente, su actitud ha cambiado. No sabemos si sus circunstancias han cambiado, no lo sabemos, creemos que sí, eso no nos lo cuenta, pero su actitud, su bajón anímico y espiritual ya ha cambiado. Y este recordar y meditar y reflexionar en las maravillas antiguas de Dios, en lo que Dios ha hecho, no es solo una estrategia o un plan para salir de un bajón. Es como debemos vivir los cristianos. Debe ser nuestra estrategia para el día a día. En recordar y en meditar en las cosas de Dios, ahí encontramos dirección, edificación, crecimiento, sabiduría y entendimiento para todas las situaciones de la vida. En general, es básico esta disciplina de meditar y recordar, son básicas para vivir la vida cristiana. En la Biblia hay otro ejemplo de alguien que recordó el pasado. En Génesis vemos el ejemplo de Lot. Lot era el sobrino de Abraham y él vivía en las ciudades condenadas de Sodoma. Y, bueno, ellos vivían en Sodoma y que están condenadas, ¿no? Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios les dio a ellos la posibilidad de salir y escapar antes de que mandara fuego y azufre para destruir la ciudad. Pero les dio un mandato, que no miraran atrás. Entonces ellos el Señor mandó ángeles para guiarlos cómo salir y estaba Lot con su esposa y sus 2 hijas y entonces hay un versículo que es poderoso, ¿no?, donde dice que la mujer de Lot a sus espaldas, a espaldas de su marido, cogió y miró atrás en ese mirar atrás ella estaba recordando el pasado mejor que habían posiblemente tenido en la ciudad de Sodoma, teniendo como un poco de compadeciéndose, ¿no? Ahora en mi ciudad todo lo que yo he creído, todo lo que yo he construido se va a destruir. Y miró en ese mirar atrás, dice la Biblia que se convirtió en una estatua de sal.
Y es una imagen, ¿no? muy poderosa de ese mirar atrás, como compadeciéndose de su situación actual. Ella no miró atrás para tomar fe o impulso para el futuro. No, ella miró con incredulidad, no creyendo lo que Dios les había dicho que hicieran. Entonces, ese mirar atrás no tiene nada que ver con el mirar atrás para recordar las maravillas antiguas de Dios que hace el salmista. Así que vamos a ver en la práctica cómo podemos en nuestro día a día recordar, meditar y reflexionar en las obras y hechos del Señor. Por un lado, alimentarnos de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, recordar los testimonios que Dios ha hecho en su gente y a través de su gente. La fuente primaria de nuestro crecimiento y de nuestro alimento debe ser la palabra de Dios. A diferencia de cuando se escribió en los Salmos, la Biblia, la palabra de Dios que nos ha llegado a nosotros, también incluye el Nuevo Testamento y todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y de eso nos alimentamos. Entonces, cuando recordamos nuestras maravillas, las maravillas de Dios antiguas, también incluye lo que Cristo hizo en la cruz y todo lo que eso ha conseguido para nuestras vidas, ¿no? No tenemos que meditar en Dios abrió el mar y pudieron salir de Egipto, eso también, pero también, sobre todo, a día de hoy recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ese milagro, ¿no?, de la muerte y resurrección de Cristo permite que tengamos salvación, perdón de todos nuestros pecados y vida eterna. Y eso es increíble, ¿no? Y ahí tenemos que meditar, que la muerte de Cristo sea nuestra meditación. Y lo que hemos hecho esta mañana es justamente eso. Hemos recordado una de las maravillas antiguas, y es un mandato. Hemos tomado de la Biblia el mandato de celebrar la Santa Cena, la comunión. Y es impresionante porque lo que hemos hecho esta mañana es un acto profético, donde recordamos que todo lo que Cristo consiguió en la cruz sigue vigente en nuestra vida hoy. Poderoso, ¿no? Pedro, el marido de Almudena, predicó hace unas semanas sobre el Salmo 1 y entonces ahí nos hacía la diferencia entre el hombre justo y el impío y cómo podemos ser nosotros los justos, ¿no? Esos hombres y mujeres que temen a Dios. Y hay una clave y la voy a recordar y dice: el justo es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, el que la ley medita de día y de noche. Esa mujer, ese hombre, será un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El hombre que medita, que piensa, que rumia, que se alimenta de la palabra de Dios. ¿Qué dice la propia Biblia acerca de la Biblia, de la palabra de Dios? Que es Salmo 119, dice: es lámpara a mis pies. O sea, guía mis pasos. La palabra de Dios es lámpara, me ilumina mi caminar, por dónde voy, qué hago. Evita que me vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Es lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia tenemos que hacerlo sabiendo que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No abrimos la Biblia buscando inspiración, sino sabiendo que es el poder de Dios para nuestra vida hoy. En segundo lugar, ¿cómo alimentamos esos pensamientos en los que debemos meditar, recordar y reflexionar sobre las maravillas antiguas de Dios? Y es en los testimonios. Esta mañana hemos escuchado 2 testimonios poderosísimos sobre la obra de Dios en la vida de 2 personas. Es increíble el poder, la fuerza que tiene un testimonio. En nuestro salmo vemos como el salmista Asaf se apropia del testimonio de Jacob y de José, de Moisés y de Aarón, porque su ejemplo, el ejemplo que durante generaciones se fue transmitiendo, ¿no?, del poder de Dios a través de lo que Aarón y Moisés hicieron, de su obediencia a Dios, llegó hasta la época en la que vivían los salmistas. Y entonces el salmista se apodera, hace suyo ese testimonio y lo clama sobre su vida. Los tenía como referencia del poder de Dios para su vida también.
El testimonio de una persona es una herramienta poderosa porque estás declarando la naturaleza de Dios. Cada testimonio refleja una parte del carácter de Dios que a lo mejor no habíamos descubierto todavía. Nos revela, amplía nuestro conocimiento sobre quién es Dios. En el Salmo 40, David está pidiendo que Dios lo saque del hoyo y entonces él dice que cuando Dios lo saca del hoyo, y bueno, ahí ese hoyo para él es pues no sabemos, no exactamente, pero podría ser una enfermedad o haber caído en pecado, y dice que cuando Dios te saca del hoyo, cuando Dios hace un milagro, eso trae consecuencia. David nos contaba cómo en su acto de obediencia de diezmar hubo una consecuencia. Y entonces, ¿qué dice David? Dice, esa consecuencia es que muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. O sea, tu testimonio no es simplemente una experiencia o una anécdota que te ha pasado en la vida. No, no. Es una prueba innegable del poder de Dios para obrar en tu vida. Es que es muy fuerte, ¿no? Lo que es un testimonio. Cuando Dios te rescata, cuando interviene en tu vida, cuando su presencia ha cambiado algo de tu carácter y eso es innegable, tú ya tienes una historia. Eso es una historia poderosísima que va a hacer que los que te rodean se acerquen y conozcan a Dios. Eso es lo que dice el salmista, ¿no? David. Me encanta en Apocalipsis, también explica que el poder del testimonio. Vemos en Apocalipsis 12, donde hay una batalla apocalíptica de las que les encantan a algunos, ¿no? Indagar y estudiar y escudriñar. Y dice, y ellos, los santos, refiriéndose a los cristianos, a los que seguían a Cristo, vencieron al enemigo, al diablo, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. O sea, tu testimonio es poder para derribar al enemigo. O sea, es fuerte la realidad de lo que es un testimonio. O sea, es muy importante recordar que no es simplemente una anécdota. No es una experiencia, esto es lo que sentí. No, no. Es una prueba del poder de Dios para intervenir en nuestras vidas, para transformar, para cambiar. Es un elemento muy poderoso de la vida cristiana. Tu vida habla de Dios más que cualquier otra cosa. María, la madre de Jesús, también pensaba, reflexionaba, meditaba en un testimonio. En Lucas 2, imaginaros, una chica joven, recién dada a luz, no sabe lo que le está pasando. O sea, ya lo que le ha pasado es la cosa más extraña del mundo, difícil de explicar. Y entonces está ahí en un sitio un poco inhóspito, acaba de dar a luz, y de repente se le acercan unos pastores, vienen a visitarla. Imaginaros, ¿no? Yo tengo amigas como que les ha costado recibir visitas a veces en el hospital porque estás en un momento vulnerable y te vienen a visitar unos pastores que ni conoces y te empiezan a contar que lo que tú has experimentado, o sea, y no me refiero al dolor o al acto de parir en sí, sino que has dado a luz al Cristo y que a través de este niño, este bebé, va a haber salvación. O sea, eso es como muy difícil de procesar, ¿no? Imaginaros en esas circunstancias. ¿Y qué dice la palabra que hacía María? Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Las meditaba no solo para ella y procesarlas, sino porque seguramente ese testimonio ella se lo contaría a Jesús. Años más tarde, eso serviría para que Jesús también supiera las circunstancias que rodearon su nacimiento. Eso es importante, o sea, las cosas que Dios hace no son experiencias o anécdotas, es la intervención de su poder y tenemos que atesorarlo. María lo atesoraba y se lo transmitió a Jesús. Y eso es lo que a él formó su identidad también, ¿no? El que María hubiese guardado todo eso que pasó cuando él nació, forjó su carácter y la identidad de Cristo. Salmo 119 dice que los testimonios son nuestra herencia. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Lo que Dios
hizo entonces, tanto lo que vemos que hizo en la Biblia como lo que ha hecho en nuestra familia, en nuestra propia vida, es nuestra herencia, nuestro legado, nuestro patrimonio. Es como si tuviésemos una cuenta en el banco con todos los testimonios de lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho en la vida de Shirley, la vida de Iván, en la vida de David. Hay un banco donde podemos ir, tomar lo que necesitamos de ese testimonio y apropiárnoslo, porque es una forma en la que Dios se ha manifestado aquí en la tierra. Y es muy fuerte, ¿no? Y podemos hacer uso de ello. Esto no es simplemente algo que va a pasar desapercibido, no. La intervención de Dios de esa forma tan milagrosa en la vida de Shirley es parte también de mi legado como hermana en el cuerpo de Cristo. Y yo puedo hacer uso. ¿Y nos ha pasado a veces que alguien cuenta un testimonio sobre una sanidad, un milagro de provisión, y tú recibes fe para ver lo mismo en tu vida? Porque es nuestro patrimonio, es nuestro legado, nuestra herencia. Por eso es tan importante escribir lo que Dios hace en tu vida o contárselo a alguien, hacer que tome vida, porque si no está escrito es como si no hubiese pasado. Algo que tú te lo quedas para ti mismo, no has bendecido a nadie y es como que no toma cuerpo ese milagro, ese testimonio. Así que yo te animo, si has experimentado algo de Dios en tu vida y todavía no se lo has contado a nadie porque crees que es como de parte de tu vida personal con Dios, cuéntaselo a alguien porque va a edificarle, va a bendecirles y se va a reproducir también la vida de quien se lo cuentes. Me encanta, y muchas veces, no solo testimonios personales, a mí me encanta cuando el salmista dice tus maravillas antiguas. En España Dios ha hecho cosas y hay 2 libros que yo leo, que además voy a ellos de vez en cuando porque me animan. Y para los que amamos a España y queremos ver cómo Dios se mueve en España, me gustaría recomendar estos 2 libros porque hablan de las maravillas de antiguo que Dios hizo aquí. Y uno es el de la historia de Betel, ¿no? De cómo el centro de drogadictos creció, nació. Se llama Bailamos porque no podemos volar. Y es la historia increíble de transformación de vidas y de cómo Dios hizo una obra maravillosa. El segundo, que me encanta y yo creo que es de lectura obligada para todos los que amamos a España y queremos ver el reino de Dios establecido aquí, es el libro de Miguel Díez, el director y presidente de Remar, otra organización que ha trabajado con drogadictos y se llama Boga Mar Adentro. Os reto a leerlo para vuestras vacaciones y de verdad os va a inspirar a conocer, a tomar como vuestro lo que Dios ha hecho en España. Contar un testimonio es recordar lo que Dios ha hecho para activar nuestra fe, para producir hambre de Él en nosotros. Así que antes de terminar, simplemente me gustaría lanzar un reto. Ahora estamos en agosto, muchos de nosotros estamos pues planeando el año que viene, pensando qué vamos a hacer, dónde vamos a priorizar. Y a mí sí me gustaría retarnos a todos a hacer la meditación de la palabra de Dios algo prioritario en nuestras vidas, la palabra de Dios y los testimonios de lo que Él ha hecho de antiguo, porque eso es lo que nos va a edificar, nos va a guiar, nos trae alimento, nos va a hacer crecer nuestras vidas espirituales. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque no estamos solos, la vida cristiana no tenemos que vivirla solos y sin dirección. Nos has dado tu palabra y además tenemos una herencia en todos los testimonios de lo que tú has hecho a través de la historia en la vida de los cristianos de todos los tiempos y nos apropiamos de esos testimonios y declaramos que no estamos solos, que tenemos tu guía y nos aferramos a esa herencia para vivir las nuestras, para buscar esa declaración profética que necesitamos para nuestra situación en concreto. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y sabemos que nos vas a hablar. Amén.